Bueno, entonces, como les digo, mi nombre es Mónica Linares Aldana, tengo una trayectoria bastante amplia como docente universitaria, como docente de apoyo en la inclusión desde la parte pública, desde la parte privada. Tengo una especialización, una maestría en gerencia de proyectos sociales, donde me he desarrollado en abordar diferentes discapacidades y pues voy a traerles la noche de hoy o en el día de hoy, pues la presentación del abordaje desde el autismo. Entonces, para iniciar, quiero colocar este video para iniciar la sensibilización y poder tener un abrebocas de lo que vamos a ver en esta clase. Entonces me confirman, voy a colocarle play y me confirman si la escuchan. Edgar Alejandro es padre de dos menores con autismo, de 10 y 11 años de edad respectivamente. Sabe que estas fechas son difíciles para los niños con esta condición, dadas las festividades de la temporada y el inevitable uso de la pirotecnia de ruido. Más que nada los que hacen demasiado ruido, petardos, lo que vienen siendo los chifladores, todo ese tipo de cohetes que hacen demasiado ruido, a ellos les afecta bastante, ya que su audición es un poquito más sensible que la de una persona, digamos, lo normal. Desde orejeras para insonorizar el contexto, medicamentos, hasta el buscar espacios alejados y un poco más tranquilos, son parte de los hábitos ya previstos para estas fechas. Nosotros viajamos hasta donde está la familia, donde sabemos que el uso de este tipo de cosas, que lo que viene siendo la pirotecnia, no es tan común, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues sabemos que ellos están más tranquilos, no se alteran, pueden descansar. El excesivo ruido y el tronar de la pirotecnia causa crisis en las personas con autismo. Las reacciones son diversas y acorde a veces al nivel diagnosticado. En mi caso, más específico es, empiezan con berrinche, lloriqueo, tardan un rato llorando, el más chico de ellos, porque yo tengo dos, se tapa los oídos. Uno es moderado y el otro es medio moderado. Con el uso de la pirotecnia, pues sí, pues la verdad es que es complicado, pero ojalá y le hagan un poquito de conciencia y pues ahora sí que disminuya el uso de este tipo de cosas, porque la verdad es complicado. A nivel nacional, diversas asociaciones han promovido la colocación de lazos en color azul en las puertas de los domicilios con personas en esta condición, como un llamado a la empatía y que se evite la quema de pirotecnia de ruido y opten mejor por la lumínica cerca de este hogar. Es difícil cambiar la cultura, tradición o ideología, pero confían que entre mayor información se proporcione sobre lo que es el autismo, se ganará terreno en prácticas y hábitos de la población para optimizar el desarrollo de estos niños que al final solo tienen capacidades diferentes, pero las mismas oportunidades y ganas de salir adelante. Adriana Calao, Mega Noticias. Bueno, entonces, ¿qué situaciones afectan a los diagnosticados en estas épocas? ¿Qué encontraron, qué escucharon en la presentación? De pronto una persona que quiera, no sé, Luz, si tienen habilitada el micrófono para poder mirar y poder escuchar, ¿qué situaciones podrían afectarlos? Juegos pirotécnicos en este feriado de Navidad y fin de año, ya que Exacto. son muy sensibles a los ruidos. Ok, listo. Entonces, nosotros queremos centrarnos en la noche de hoy precisamente en todo lo que tiene que ver con estas festividades. Sabemos que las personas con TEA o con autismo se exponen a diferentes situaciones. Nosotros entendemos y sabemos que las personas con este diagnóstico tienen unas serias dificultades en esos cambios de actividades, pero aquí específicamente lo que queremos abordar es cómo esas situaciones, como las festividades en esta época, traen consigo una serie de cambios a los que no están acostumbrados, entre ellos, como lo decía la compañera, la pirotecnia, en donde el ruido, esa información auditiva que ellos no están acostumbrados, pues les presentan muchas dificultades. ¿Qué otras situaciones podrían haber encontrado o de pronto en estas épocas se pueden presentar, así no lo haya mencionado el video? ¿Alguien que quisiera participar? El cambio de rutina quizás porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo, ya las clases se terminan la próxima semana, entonces los Sí. niños salen de los centros educativos
y la rutina les cambia y en estos casos en particular, eso afecta a su rutina y por ende al niño. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Hoy vamos a también hablar un poquito de esos cambios de rutina y cómo podemos a través de esas estrategias poder mejorar y poder ayudar a estas personas diagnosticadas. ¿Qué papel juega el contexto? ¿Y qué entenderíamos por contexto? ¿Quién querría responder esa pregunta? ¿Qué papel juega el contexto? La situación en la que se desenvuelve el niño, el O- contexto en el que lo ponemos. ok, entonces hoy vamos a mirar el contexto desde la mirada de los diferentes actores. Principalmente en estas épocas, y como lo decía la compañera anteriormente, están los padres de familia o los familiares que van a acompañar este tipo de situaciones, este tipo de cambios que se presentan. Pero también está la parte social, el hecho de no solamente, como lo veíamos en el video, los juegos pirotécnicos, sino los diferentes alimentos, la música con ruido, las diferentes personas que de pronto la persona diagnosticada con TEA no está acostumbrado. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el contexto. Y la gran pregunta que la idea es esperar responder en esta masterclass es qué estrategias podemos utilizar. Entonces, recordar un poquito que el trastorno del espectro autista o el TEA, según el DSM-5, que antes pues hablábamos de diferentes trastornos, ahora los recogemos en uno solo, nos dice que la persona tiene incapacidad para establecer relaciones. Entonces, qué importante es esto en estas épocas específicamente de Navidad, de Año Nuevo, en donde cambian de personas. Entonces esa persona diagnosticada está acostumbrada de pronto a estar con los compañeros, con una docente, con su papá y con su mamá, pero aquí se enfrenta de pronto en una novena, de pronto en una festividad, a compartir con otras personas. Entonces es importante entender que esas personas, lo primero es que tienen dificultad para establecer relaciones, no es tan fácil, pero es uno de los principales principios que tenemos que tener en cuenta para poder posteriormente utilizar las estrategias. Alteraciones en el lenguaje. Tenemos que identificar claramente y orientar a las familias y a los cuidadores cómo se comunica esa persona. Recuerden que nosotros hablamos de dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que está encaminado a la expresión a través de palabras, de frases, pero también el que más utilizan estas personas es el lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué corporalidad, digamos, cómo a través de la corporalidad ellos están haciendo manifestaciones, ya sean de gusto o disgusto? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Déficits persistentes en la comunicación. Entonces, cuando la persona no tiene una intención comunicativa, cuando no tiene un contacto visual, entonces, ¿qué podríamos hacer para identificar qué tipo de comunicación? A veces nos recurrimos a solamente el lenguaje verbal, a que exprese lo que sienta de manera positiva o negativa, pero nosotros como personas cercanas a estas personas diagnosticadas tenemos que identificar cuál es la comunicación. Entonces ahí es importante entender la intención, si él quiere a través del lenguaje verbal o no verbal comunicar lo que está sintiendo, y también todo lo relacionado con la parte, como les decía anteriormente, corporal, que es una de las mayores estrategias que nosotros tenemos que hacer. Poder identificar ese lenguaje corporal, si se coloca tenso, si de pronto está en una esquina, o por el contrario, esos cambios de situaciones, de personas, no están haciendo ninguna afectación. Existen en las personas con TEA insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios. Entonces, qué difícil es, por ejemplo, si todo el tiempo está en un ambiente educativo y después se va para la casa, o todo el tiempo está en la casa. ¿Cómo hacemos para que vaya a otra casa con otras personas? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta para hacer estas estrategias. Presencia de patrones comportamentales. Lo que va de la mano con lo que les mencionaba anteriormente, con ese lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué tipo de comportamientos? A veces nosotros, y sobre todo cuando son
niños y preadolescentes decimos es que está haciendo una pataleta. Resulta que en las personas con trastorno del espectro autista esto no es una pataleta. Ese cambio de comportamiento puede ser una manifestación, una manera de comunicarse que nos está diciendo de manera directa que le gusta o que no le gustan las cosas. Aquí la idea es que también tengamos en cuenta que él puede hacer manifestaciones de manera positiva de lo que le gusta, pero también de manera negativa lo que les gusta o lo que no le gusta. Es importante conocer a la persona con autismo, cuáles son sus intereses, cuáles son las actividades que más le gustan y que le permitan tener un nivel de confort. Pueden ser actividades repetitivas que se puedan hacer en otros espacios previo trabajo que se haga. Si nosotros no conocemos cuáles son los comportamientos, ese lenguaje que está utilizando la persona autista, pues obviamente vamos a correr el riesgo de que se realicen más actividades o más manifestaciones de manera negativa que de manera positiva. Recuerden que todas las personas del espectro autista tienen un buen potencial cognitivo, a menos de que tenga una condición asociada, pues todos ellos tienen una posibilidad y una manera de manifestar sus intereses y aparición en ocasiones de habilidades especiales en todo lo que tiene que ver, con habilidades para pintar, para cantar. Entonces es importante y con este cuadro retomar para posteriormente ver las estrategias primero, lo relacionado con la dificultad que tienen para establecer relaciones. Entonces, esto es importante cuando vamos a hacer cambios de contextos, de ambientes, de caras que para él de pronto no van a ser o para ella no van a ser conocidas. Lo segundo es tener claro que no solamente se pueden hacer manifestaciones verbales, si no hay un buen lenguaje, pues obviamente no podrá hacer una manifestación, pero algunos podrían hacer manifestación, depende de las condiciones del diagnóstico, pero otros van a hacer, y esto es lo que más se fortalece en las personas con espectro autista, que es el lenguaje no verbal. Esas manifestaciones que pueden estar asociadas a cambios de comportamiento, que pueden estar asociadas a molestias, disgustos, pero también a cosas que le agraden. También tener en cuenta que es importante que los cambios de ambiente, los cambios de situaciones deben estar mediadas y anticipadas. No podemos decir vamos a llevarlo a la novena y 5 minutos antes, sino tener que hacer todo un proceso de adaptación, todo un proceso de trabajo de manera que se logre mayor acceso a las diferentes actividades que se proponen. Entonces, ¿cuál sería el abordaje y cuáles serían las estrategias muy puntuales? Existe desde la literatura que nos hablan mucho de un enfoque dimensional que está relacionado con la característica del trastorno y para qué es importante no estandarizar a las personas con TEA. ¿Por qué lo digo? Porque una persona así tenga el mismo diagnóstico y unas características no va a ser igual, porque el contexto, y lo mencionaba al inicio, es diferente. La familia, la posibilidad de socializar, las diferentes oportunidades, las diferentes barreras que presentan es diferente. Entonces es importante mirar cómo ha evolucionado el trastorno desde el momento que el niño nace o la niña nace, mirar cómo la familia se ha empoderado del proceso, cómo ha logrado trabajar todas las maneras de incluir a esta persona con el trastorno. Entonces, la evolución está relacionada con todas esas posibilidades que tiene enfocadas a las barreras y también enfocadas a las habilidades que tiene para desarrollarse en diferentes situaciones. También hablamos de cambios a lo largo de la vida y esto qué significa, que cada una de las personas de acuerdo precisamente a cómo ha evolucionado el trastorno puede tener más posibilidades de hacer cambios de rutinas, de asistir a una novena, de ir a diferentes lugares sin requerir tantas adaptaciones porque desde pequeño o durante todo ese proceso de rehabilitación ha logrado diferentes estrategias y la familia tiene un empoderamiento, los profesionales han generado diferentes estrategias. No es lo mismo una persona que ha logrado a lo largo de su proceso estar saliendo, compartiendo a una persona que sus únicos contextos son el familiar y el educativo. Ahí va a ser mucho más difícil ese cambio de situaciones. No es lo mismo
un niño o una niña que tiene que a lo largo del día ve solamente a 3, 4 personas, a un niño o una niña, o un adulto o a una persona con autismo joven o adolescente, donde tiene diferentes personas que está mirando, o una o dos personas. Entonces, eso también va a tener es muy importante tenerlo en cuenta para esos cambios que se le van a presentar. Es importante y revisar cómo influye el ambiente en estas personas con este diagnóstico. Yo les mencionaba en la diapositiva anterior, escucho a alguien como si hubieran abierto el micrófono, no sé. ¿Me están escuchando bien, sí? Sí, profe, se le escucha muy bien. Ok, perfecto. Entonces, les mencionaba en la diapositiva anterior que las conductas debemos revisar a qué se deben y cuáles son las conductas que generan aspectos positivos o aspectos negativos. Y aquí es importante, y yo siempre digo que no solamente debemos mirar lo negativo, a veces es una manera de comunicación cómo las personas con espectro autista se comportan. Entonces, esas conductas sociales dependen también de un trabajo fuerte que se haga desde el núcleo familiar, desde el proceso terapéutico. Si de pronto un niño o una niña son calmados, de pronto no tienen unas conductas tan disruptivas, no tienen una auto o heteroagresión, y sucede, por ejemplo, que empiezan a escuchar pólvora y empieza a cambiar sus conductas, pues tenemos que identificar cuál es la causa de esas conductas. Si por el contrario, a lo largo de esa evolución del trastorno no se ha logrado generar unas pautas y unas conductas socialmente, y lo coloco entre comillas, establecidas, pues cualquier situación de cambio puede generar en estas personas, pues obviamente, una disrupción. Entonces, aquí a lo que me refiero también con conductas sociales es que esto no se hace de la noche a la mañana. Nosotros, si tenemos la posibilidad de trabajar desde el inicio con personas diagnosticadas muy pequeñitas, es mucho más fácil lograr generar estrategias para que esas conductas sociales, cuando se representen en diferentes situaciones, sean mucho más fáciles de trabajar. A veces en nuestras consultas, a veces en nuestros procesos terapéuticos llegan ya chicos o chicas muy grandes y vienen con unas conductas bastante complejas. Aquí es importante, yo siempre lo menciono, la importancia de trabajar interdisciplinarmente o disciplinarmente. Nosotros solamente, yo en este caso soy fonoaudióloga, patóloga de habla y lenguaje, entonces debo trabajar de la mano con la psicóloga para que podamos establecer conductas sociales. Como lo mencionaba también en la diapositiva anterior, esos cambios de dificultades o esas dificultades que tienen las personas con autismo de relacionarse con la otra persona también están en esas normas y en esos parámetros sociales que para ellos no son tan claros, no son tan fáciles de aceptar porque ellos viven en otro mundo, pero sí hay posibilidades de generar una base sólida para que esas conductas sociales no sean complicadas, y precisamente cuando se expongan a estas épocas o a diferentes situaciones de cambios de actividad donde hay ruido, donde hay pólvora, donde hay otras personas, pues sea mucho más fácil poder acompañarlos y que no sea tan traumático para ellos. Es importante, y aquí nuevamente menciono la parte de la comunicación, y la comunicación es cómo esa persona con espectro autista se comunica, hace manifestaciones. Para nosotros, y sobre todo yo que soy fonoaudióloga, es muy importante las diferentes maneras de expresarse. La parte verbal, la parte kinestésica, la parte no verbal, cómo esas manifestaciones, esa parte corporal nos permite interactuar con el otro. Entonces es importante, y yo siempre les digo, no es de la persona con el autismo que deba comunicarse con la otra persona, sino es al contrario, cómo nosotros, el contexto donde se desarrolla la persona con espectro autista, logra la comunicación y logra entender qué es lo que está transmitiendo. Si yo sé que ese niño, esa niña, ese joven, ese adulto con este espectro, cuando se empieza a jalar el pelo,
es porque algo le está molestando, de pronto está inquieto. Es una manifestación, una comunicación. ¿Quién debe saber y debe conocer ese proceso? Yo. El adulto, la persona que está cerca, el cuidador, la familia, el familiar, tío, tía, hermano, abuelo, de saber que eso es una manifestación no de una conducta indebida, no de pronto que está mal criado, porque a veces asocian, aparte de tener el diagnóstico, es un niño que no lo crían bien y resulta que no, es una parte de comunicación. Entonces es importante que desde el proceso, y ahí se inicia también con la parte terapéutica, lo mencionaba, el manejo con la familia es lograr entre los terapeutas que atienden a la persona o la familia saber cómo es la comunicación, porque si yo no tengo un feedback, yo estoy manifestando algo y la persona no me está entendiendo, pues esa conducta se va a incrementar, va a ser mucho más difícil de abordar y obviamente puede generar unos patrones diferentes que van asociados con esas conductas sociales que yo siempre que lo he colocado como disruptivas, como que van en contra de lo que la sociedad exige. Y lo coloco así porque pues, desafortunadamente vivimos unas sociedades que tienen unas reglas y que estas personas con trastorno del espectro autista pues obviamente no las cumplen. Entonces, para mí es importante y una de las estrategias es que el adulto, el cuidador, la persona que trabaja con estos chicos sepa cómo se comunica y cuáles son esos cambios de comportamiento que van a permitir identificar esas diferentes conductas, esas diferentes situaciones que no lo molestan o por el contrario. Si el niño, la niña, el joven adolescente empieza a brincar y empieza a sonreír y nosotros sabemos que está comunicando felicidad, pues sabemos que la situación que le estamos presentando, de pronto la canción presentada en la novena o de pronto el alumbrado le está llamando la atención, pero por eso es importante ese nivel de comunicación que podamos tener y conocer ese tipo de lenguajes que utilizan. Es importante identificar también los estados de ánimo. Así se genera una base importante de poder generar unas conductas, establecer una anticipación. Es importante identificar los estados de ánimo. Y el hecho de que las personas tengan un diagnóstico, en este caso un autismo, no significa que sus estados de ánimo no cambien. Son iguales que nosotros. Ahí no habría ninguna diferencia. Entonces, nosotros un día nos podemos levantar contentos, a la hora estar tristes y en la noche no querer saber nada. Lo mismo pasa con estas personas. Obviamente, como les mencionaba anterior, en los niveles de comunicación, en las conductas sociales, debemos conocer a estas personas y cuáles son esos cambios de comportamiento. A veces los estados de alerta también son una manera, esos estados de alerta también son una manera, yo lo digo de comunicación, pero también de poder identificar antes de que algo está pasando. Entonces, verificar esos estados de alerta pueden ser de pronto un grito. Nosotros hablamos de esos cambios de ánimo, pero en estos chicos también se puede presentar una auto o heteroagresión. Entonces, de pronto, el niño está ya con el dedito chuzándose la mano, lastimándose, entonces está haciendo una autoagresión, entonces está cambiando automáticamente la parte emocional. Resulta que de pronto el ruido de la pólvora o las luces excesivas que se ponen en estas épocas no le está llamando mucho la atención y le está generando un cambio de conducta. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos estados de alerta que pueden generar una conducta de pronto de pasar de una autoagresión a una heteroagresión. Y identificar el manejo de emociones. Nosotros ahorita y en toda, digamos, después de la pandemia, y no solamente para las personas en condición de discapacidad, sino para todos los seres humanos, se ha abordado mucho el tema del manejo de las emociones. Y esto, y digamos, para no hacerlo largo, porque sería otra charla diferente, es poder identificar que desde muy pequeñitos tenemos que empezar a enseñar no solamente a las personas, como digo, con discapacidad, sino a todos los seres humanos a manejar las emociones. Sí, y específicamente estas personas con espectro autista no manejan las emociones, pues obviamente cuando los sometamos a situaciones, y especialmente como lo veíamos en el video, al ruido, a la pólvora, a las luces,
al cambio de pronto de espacios, al cambio de situaciones, al cambio de comida, pues ahí van a aflorar mucho más las emociones. Entonces tenemos que trabajar desde el inicio las emociones no se trabajan de pronto cuando ya está adulto. Ahorita hay estudios y hay mucho trabajo de el manejo de las emociones desde que están inclusive en el vientre materno, porque es importante cómo esas emociones también son parte de lo social, también van de la mano del lenguaje, también van de la mano de esa posibilidad de enfrentarse a las diferentes situaciones. Es importante, y como lo he mencionado muy sucintamente, es examinar el mundo interno de estas personas. Lo mencionaba, cómo realizan o cómo utilizan más bien el lenguaje verbal, cómo utilizan el lenguaje no verbal, cómo enfrentan o afrontan esas situaciones. Entonces, si el niño todavía tiene dificultades de salir de su casa, llegar a una parte educativa, pues obviamente va a tener dificultades en estar el día de hoy en una novena, el día de mañana en otra. Entonces, tenemos que mirar cuáles son las estrategias. Así como hacemos un proceso de pronto para poder lograr la parte educativa, también podemos establecer un trabajo para, de manera anticipada, poder que él se exponga a diferentes situaciones. Ese mundo interno, lo he mencionado también, no solamente es lo que el niño piensa, lo que el niño siente, lo que el niño comunica, sino también es ese contexto, y lo mencionaba en las primeras diapositivas, cómo los diferentes actores, papá, mamá, las familias con las que vive, los hermanos, los miembros de la familia, son los que permiten que ese mundo interno se presente. Cómo ellos han logrado establecer y conocer a ese paciente con TEA. Buscar posibilidades de relación con el mundo exterior, lo mencionaba también anteriormente. No es lo mismo un niño o un paciente con TEA que solamente va de la casa al colegio que un niño que de pronto está en su casa, va un tiempo al colegio, va de pronto a natación, va de pronto a hacer algún deporte, conoce diferentes personas, se relaciona con ese mundo exterior. Va a ser mucho menos traumático, mucho más fácil que este tipo de épocas, pues ellos ya tengan por lo menos la posibilidad de interactuar. Entonces, si ellos están, y lo he mencionado desde pequeñitos, acostumbrados a esos cambios y a realizar, y yo lo digo como una rutina, un ritual. Bueno, vamos a ir para la piscina, entonces vamos a hacer la anticipación, vamos a coger todas las cosas. Lo mismo va a pasar y lo mismo vamos a hacer, pero ajustándolo, vamos a ir a la casa de tu tío, ahí vamos a escuchar música. Sé que verbalmente no es tan fácil, pero por eso les decía, no es simplemente hacerlo 1, 2, 10 segunditos antes, sino desde el momento en que empieza el proceso de diagnóstico. Entonces, diagnostican a la persona y desde la parte familiar, desde la parte terapéutica, se debe hacer esa relación con el mundo exterior. Lo he mencionado, lograr un lenguaje que ayude a cumplir las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Debemos sí o sí fortalecer el lenguaje verbal, pero conocemos que algunos chicos, por otros diagnósticos, no logran ese lenguaje verbal ser una posibilidad, una herramienta para comunicarse. Por eso, aquí he hecho mucho énfasis en el lenguaje no verbal, en donde ese lenguaje no verbal permite de una u otra manera también generar una comunicación. Recuerden que la comunicación es una herramienta para expresar, pero no solamente yo debo decir me siento mal, no quiero ver o salir, sino mi lenguaje corporal también me va a permitir dar diferente información. ¿Y cómo logramos identificar cuando se presentan esos cambios y esas diferentes situaciones de Navidad, Año Nuevo, novenas, diferentes cambios que se puedan hacer? Pues que este lenguaje, tanto verbal como no verbal, se realice en la vida diaria, que conozcamos cómo se manifiestan, cómo hay esas manifestaciones y cómo el lenguaje es una herramienta para poder salir adelante en aspectos de la vida diaria. Aquí es importante aspectos a tener en cuenta.
Entonces, en los trastornos del espectro autista, sabemos que hay un impacto psicológico y emocional, esos cambios de rutina, esas conductas sociales que impiden que estas personas sea mucho más fácil el proceso. Entonces, aquí hay dos estrategias que son importantes. Primero, un proceso de adaptación. Entonces, ¿qué es un proceso de adaptación? Que hagamos unos procesos de anticipación. Como lo mencionaba anteriormente, es mucho más fácil una persona con TEA que esté acostumbrada a socializar con el mundo exterior a una persona que de pronto no tiene esa posibilidad. Entonces, en los procesos de adaptación le permiten tener diferentes opciones, diferentes barreras, diferentes facilitadores que van a posibilitar actuar en la vida diaria. ¿Qué es lo que se necesita? Pues mirar cuáles son las ayudas que requieren. De pronto hay chicos o chicas o jóvenes adolescentes o adultos que requieren, por ejemplo, su sistema de comunicación para poder estar en otro espacio o de pronto llevarse la bolsa de juguetes. Entonces ahí era lo que les decía en diapositivas atrás, todo lo relacionado con los estados del diagnóstico. Si el niño requiere unas ayudas, por ejemplo, llevarse los audífonos con una música para estar tranquilo, pues eso se debe hacer en las diferentes situaciones. Entonces puede estar en la novena, sentado y con los audífonos o de pronto estar jugando porque eso es una actividad o una ayuda que está utilizando para poder estar en ese espacio. Siempre es importante que los apoyos, los procesos de adaptación que se hagan tengan un direccionamiento y estén acompañados, como lo mencionaba, con un equipo interdisciplinar, idealmente una fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional, una psicóloga que pueda darnos un direccionamiento adecuado. Lo mencionaba, no podemos hacer como si fueran todos medidos por la misma regla. Entonces, todos los chicos con TEA tienen que llevar un juguete a la novena que se va a hacer en la casa de los tíos, no necesariamente. Hay unos chicos que de pronto no necesitan un tipo de ayudas, otros pueden tener un sistema de comunicación. Eso de qué depende, y lo he mencionado, del proceso familiar y terapéutico que se tenga. Es importante cómo es el funcionamiento familiar. A veces las familias no son muy sociales y resulta que en todo el año no hacen ningún proceso social. Entonces no lo llevan al parque, no se ven con familiares, pero al fin de año les da por salir. Entonces niños que en todo el año no han visto a su tía, a su tío, a su abuela o los ven esporádicamente, pues va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más impactante ese proceso emocional y psicológico. Entonces es también importante que trabajemos de la mano con la familia. Entonces en la familia que haga un proceso y va de la mano con esa estados de adaptación. Entonces, bueno, una de las metas que nos vamos a colocar es que todos los fines de semana, así sea el día domingo, van a empezar a salir con el niño de pronto a un espacio del parque. Entonces ahí ya hay un proceso de adaptación, entonces en el parque van a hacer algo. Entonces va a ser mucho más fácil si con los miembros de la familia del funcionamiento familiar va llevando poco a poco a que esas situaciones sociales y familiares se presenten. Aquí yo lo coloco como toma de conciencia. Los primeros que deben apoyar esos procesos de integración, de inclusión, de adaptación y disminuir ese pacto psicológico y emocional que le podemos dar a estos chicos con TEA es la parte familiar. Si dentro de la familia hay miedos, todavía no lo quieren sacar a ningún lado, pues estas épocas, como lo veíamos en el video, no solamente se suma gente, sino diferentes comidas, diferentes manifestaciones visuales, auditivas, pólvora, ruido, música, que no puede, que de pronto impacta de manera negativa a la persona con TEA. Entonces es importante con la familia trabajar anteriormente y no solamente para esta época, sino para diferentes situaciones. He hablado de las respuestas adaptativas, que está un poquito de la mano con los procesos de adaptación. Hablamos de la acomodación y lo que les hablaba del ajuste familiar, cómo esa familia tiene que ajustar y acomodar las diferentes situaciones familiares a las que se exponen.
Desafortunadamente, muchas veces en los diálogos que hacemos con familia, cuando hacemos la historia social, cuando hacemos el abordaje antes de iniciar un proceso terapéutico con los pacientes con TEA, identificamos que las familias son los primeros en que cierran las puertas para que las personas con TEA no socialicen. Entonces, aparte de que como tal el diagnóstico tiene aislamiento y tiene unas condiciones anteriormente mencionadas, pues esas dificultades familiares no permite que el niño pueda compartir e interactuar con el mundo exterior. Entonces, para lograr un proceso adaptativo es importante hacer unos procesos de acomodación en donde vamos a ajustar cambios, actividades, rutinas que se puedan presentar en esa parte familiar que mejoren los procesos de adaptación, los procesos de socialización, los procesos de intercambio con el mundo exterior. Algo importante que también aquí tenemos que tener en cuenta son las transiciones y es ese tipo de experiencias y ese proceso que nosotros debemos realizar. Yo lo coloco aquí específicamente en las reuniones familiares porque, como les decía, queremos abordar un poquito estas épocas decembrinas de fin de año en donde se desajusta y cambia un poquito el horario y los cronogramas de las personas con TEA. Pero esas transiciones es importante tenerlas en cuenta en tiempo porque a veces nosotros decimos, no, pues yo lo llevo solamente a una novena, pero no solamente en la cantidad, sino en la calidad. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿Cuánto nos vamos a demorar en llegar? ¿Cuánto nos vamos a demorar en realizar las diferentes actividades? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Resulta que la persona va el día de mañana a una novena. La novena dura 2 horas y en desplazamiento 1 hora, ya estamos contando con 3 horas. Entonces, todo ese es el proceso de transición. Entonces, lo que debemos hacer antes de la novena es, por ejemplo, primero llevar al niño en esa hora de trayecto y que conozca el espacio y la diferencia o la distancia que hay entre la casa y la novena. Posteriormente, en la novena no se va a quedar las 2 horas, sino de pronto media hora y revisar en esas novenas cómo se puede hacer los ajustes. Es mucho más fácil hacer una transición de fragmentar esas 3 horas en unos tiempos más cortos que hacer todas las 3 horas. Muy seguramente no lo va a tolerar, va a haber un impacto psicológico emocional y la respuesta adaptativa no va a ser positiva. Entonces es importante esas transiciones, como les decía, deben estar relacionadas, digámoslo así, con temas de tiempo. Yo lo coloco aquí la calidad de las reuniones familiares. No significa que las reuniones familiares no sean de calidad, porque obviamente sabemos que compartir con las familias es importante, pero de pronto podemos empezar a llevar a una novena que no sea tan ruidosa, de pronto llevarle al niño, a la niña, su comida, de que no impacte y que no haya tanta información, como lo decía, auditiva, visual y más encima kinestésica por la cantidad. Entonces le llevamos su comida y la dejamos de pronto a una comida donde sabemos que la familia no es tan ruidosa. Nosotros más que nadie, o las familias más que nadie conocen cómo son, y yo lo hablo de las novenas, los encuentros familiares. Hay familias que de pronto hacen menos ruido, de pronto no traen tantas cosas que generen mucha información para esa persona. Entonces ahí podemos iniciar. Si de pronto todas las familias son ruidosas, hacen todo, las diferentes actividades, entonces vuelvo y les digo, el tiempo y esa calidad. Entonces, mire, la llevamos al inicio y cuando empecemos a ver, y lo mencionaba anteriormente y he sido muy enfática, que ese lenguaje, sobre todo no verbal, empieza a cambiar, pues tenemos que empezar a hacer esas adaptaciones, esas acomodaciones. Es importante esos sistemas de apoyo y yo lo coloco programas mixtos porque a lo largo de la charla he hablado de la familia y la parte terapéutica y aquí es importante no dejarlo a un lado. La familia es el primer respondiente, digámoslo así, para el abordaje y para poder lograr unas buenas adaptaciones y acomodaciones de estas personas con trastorno del espectro autista, pero no podemos dejar al lado los profesionales. Sabemos y conocemos que en todo lado los procesos
de acceso a los servicios de salud son bastante complejos, pero es importante hacer un proceso integral desde la parte de terapia del lenguaje, de fonoaudiología, de patología del lenguaje, desde la parte psicológica, desde la parte de terapeuta ocupacional, que se engrane todo un programa mixto de ayudas para esa persona con trastorno del espectro autista. Como les decía, no es solamente mencionar, vamos a hacer esto, sino es un proceso y una base que se debe generar sólida. Si yo no empiezo desde el momento de nacimiento, ay, mire, diferentes estímulos, pues obviamente si lo vamos a exponer a unas luces del árbol bien grandote con hartas luces, pues no va a ser lo más adecuado para él y lo más tolerable. Es importante, como lo mencionaba en esas estrategias de integración, la participación activa, yo lo coloco aquí la inclusión. Y la inclusión, digamos que a lo largo de la historia se ha trabajado mucho o más, lo digo yo, desde la parte educativa, pero aquí la inclusión también tenemos que abordarla desde la parte social y desde la parte familiar y desde la parte de los diferentes contextos. Para nadie es un secreto que las personas con espectro autista todavía desde la familia tienen unos procesos de mejor lo dejamos en casa porque de pronto esa parte de conductas, esa parte de comportamiento se puede alterar, pero es importante que empecemos a hacer unos procesos dentro del contexto de estimulación. ¿Esto a qué se refiere? Darles diferentes estrategias y como lo decía antes de la adaptación y la acomodación, de que estas personas tengan en los diferentes contextos, en la social, educativo, comunitario, estimulación desde diferentes ámbitos, desde el lenguaje, desde lo kinestésico, desde lo auditivo, para que estas fechas que traen una cantidad de estímulos exagerados o exacerbados, pues sea mucho más fácil y mucho más aceptables. Tenemos que tener dentro del contexto la capacidad para aceptar y para reconocer las características que tienen las personas con trastorno del espectro autista. Cada uno de ellos es un mundo diferente, tiene unas características diferentes, tiene una capacidad de asimilación y de acomodación diferente. Y por eso es importante que debamos reconocer cuáles son esas diferentes capacidades que presenta. Y lo he mencionado tanto de manera positiva, negativa. No siempre vamos a hablar de que no lo podemos llevar porque puede pasar algo. Puede que sea un espacio que nos sorprenda ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente, ese adulto, que nos llene y diga, ay, sí, qué chévere poderlo sacar y nos permita buscar otros espacios de exploración de los contextos. Es importante, y lo mencionaba también en unas diapositivas anteriores, la posibilidad y la importancia de reconocer las necesidades que tienen estos chicos con espectro autista. La mayor necesidad es la posibilidad de integrarse, de compartir en nuestros espacios. Todas las características que encontramos del trastorno espectro autista nos dice imposibilidad o incapacidad para socializar, pero está de parte de esos procesos de inclusión, de esos procesos de trabajo con familias, de esos espacios que cada vez más han ganado o han logrado las diferentes discapacidades de poder compartir. Ya no estamos segregando, estamos incluyendo a las personas, pero también tenemos que reconocer que tienen unas necesidades y que con base en las necesidades tenemos que trabajar. Es importante el funcionamiento individual y lo he mencionado. Cada una de las personas con trastorno autista tienen una manera diferente de funcionar. Es importante conocer cuál es la estrategia que mejor nos funciona. Ay, mire, yo le coloqué los audífonos, le puse la música que le gustaba y lo llevé en el carro hasta donde va a ser la celebración del 24. Entonces, bueno, esa puede ser una estrategia, pero resulta que al otro niño con espectro autista dice, no, mire, yo le llevo de pronto en su bolsita los juguetes. Entonces, eso es una manera de conocer el mundo interior y también la posibilidad de compartir el mundo exterior. Los recursos están relacionados un poquito con el tema de las ayudas que podemos
obtener o que podemos maximizar con estos niños, y por eso es importante ese trabajo interdisciplinario que podamos hacer. Siempre es importante que cada una de las personas diagnosticadas con este diagnóstico busquemos el bienestar personal. Y aquí debo ser muy clara, no todos los niños, niñas, jóvenes, adultos con espectro autista, este tipo de espacios y este tipo de épocas pueden ser agradables. Entonces, si no le agrada, pues obviamente tenemos que buscar otro tipo de procesos. Entonces, ya esta Navidad no fue, este fin de año no fue, pero vamos a iniciar el otro año con buscar diferentes alternativas para ampliar el contexto, para ampliar las relaciones que haga. Esto no se hace de la noche a la mañana, porque lo que debemos garantizar es el bienestar personal de ese niño, de esa niña, de ese joven, de ese adolescente o de ese adulto. Si al principio vemos que todas las estrategias, la anticipación, la acomodación, verificar el lenguaje, mirar cómo son esos procesos comunicativos, no le están aportando al bienestar personal, pues obviamente vamos a impactar de manera directa la parte psicológica y emocional y vamos a generar una desestabilidad. Lo que queremos es, como lo menciona la diapositiva, una estabilidad en todo sentido, en lo personal, en lo social, en lo familiar, porque cuando hay un desequilibrio emocional, psicológico, no solamente se va a alterar a la persona con trastorno del espectro autista, sino también el contexto que lo rodea. La mamá se pone nerviosa, entonces no va a disfrutar la fiesta, o de pronto el espacio de compartir con su familia, el papá de pronto, y van a terminar peleando, y esa no es la idea. La idea es que se haga un equilibrio, se logre establecer todos los procesos para que haya, como lo mencionaba, un bienestar personal y una estabilidad de esa persona. Obviamente, empezamos con lo individual, que él esté tranquilo, que se sienta a gusto en el lugar donde estamos, pero también que el contexto que lo rodea, pues obviamente no se sienta incómodo. Por eso es importante, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, hacer unos procesos de adaptación, de acomodación y unas transiciones. Porque si, por ejemplo, la familia es muy escandalosa y pone música desde que llegue y decimos, no, es que vamos a ir con nuestro hijo, nuestra hija, tienen que apagar la música, entonces ya se crea un mal ambiente. Entonces vuelvo y les digo, importante mirar a esa persona, lo interpersonal, o sea, la persona con el diagnóstico, cómo se siente, pero también lo inter, cómo esas relaciones, cómo se siente la mamá, cómo se siente el papá de participar en esos espacios. Aquí nos hemos centrado en la persona con el trastorno autista, pero también tenemos que tener en cuenta la familia, cómo se siente la familia en esos espacios, para que todos participen de manera activa y exista una inclusión adecuada. Es importante tener en cuenta que debemos identificar cuáles son las posibilidades reales de participar de esa persona con trastorno del espectro autista en esas diferentes actividades o situaciones, épocas de fin de año, pero también diferentes épocas o diferentes actividades que se le puedan presentar a lo largo del año. ¿Qué competencias tiene para o qué habilidades tiene para enfrentarse? Es importante también darle un rol. A veces se nos olvida que esos niños, esas niñas, esos jóvenes, esos adultos con trastorno del espectro autista tienen un rol y una responsabilidad. Entonces, como tiene un diagnóstico, le ponemos una X, le ponemos un asterisco y empezamos a quitarle responsabilidades y roles. Y ahí se afectan directamente la familia. Entonces, es importante, y lo mencionaba, que la familia debe pensar cuál es el presente y el futuro con ese niño, esa niña, ese joven y ese adulto. ¿Me voy a quedar en la casa encerrado o voy a buscar diferentes estrategias y diferentes espacios para sacarlo de esa bolita de cristal en que le estoy colocando? O por el contrario, estoy en el trabajo, estoy identificando cuáles son esas competencias, esas posibilidades reales. Y aquí es muy importante mirar criterios de realidad. Mire, sí, efectivamente yo lo puedo trasladar una hora, llevar a una casa, pero resulta que me voy a quedar
en un cuarto encerrada mientras todos están afuera. Esa no es la idea, una posibilidad real. Es preferible, como los mencionaba, hacer unas pequeñas transiciones, y esas transiciones son ese paso a paso, ese ajuste de tiempos mucho más pequeñitos, que de pronto llegar a un lugar e irme a encerrar, porque eso es lo que va a ir quedando y lo que va guardando ese chico, esa chica en esa interacción con el mundo exterior. Es importante, y lo he mencionado, las actitudes de las familias. Los primeros que empiezan a sentir impactos psicológicos, emocionales, miedos, aislamientos, son los padres de familia. Es importante crear estilos de afrontamiento. Bueno, llegamos a la novena, empezó a gritar, ¿qué vamos a hacer? Pero si hay un proceso, una base clara, como lo mencionaba anteriormente, unos procesos de anticipación, muy seguramente esos procesos de afrontación, esas situaciones de pronto vergonzosas, incómodas, que no son adecuadas, van a disminuir poco a poco. Generar los hábitos. Si ese niño, si esa familia no tiene unos hábitos de salir, de compartir, pues, como lo mencionaba, es muy difícil que al final de año, cuando hay un cambio brusco en miles de cosas, como lo hemos mencionado, pues se logre hacer unos procesos acordes. ¿Cómo se logra? Pues en la participación en las rutinas diarias. Lo mencionaba, es importante las diferentes posibilidades que tienen de interacción estos niños en las rutinas diarias. No se puede solamente quedar en la parte familiar, en la parte educativa, se deben buscar otros espacios. Esos son los espacios que permiten poder lograr que estas épocas sean menos impactantes. Ampliar redes de apoyo, mejorar ese clima social. No solamente el niño puede quedarse con la mamá, el papá, el cuidador, de pronto el abuelo, el hermano, sino el tío, la tía, una videollamada. Ahorita tenemos muchas posibilidades de, a través de la virtualidad, buscar que estas personas se relacionen, conozcan la cara, escuchen la voz, para poder atender a toda esa diversidad que se presenta en el medio y en el contexto. Entonces, no solamente que se lleve a un parque, a un lugar para que practique deporte, sino una biblioteca, pero también que se conecte en una videollamada, que hable con otra persona. Muchos, y lo mencionaba en una de las diapositivas de habilidades especiales que tienen estos chicos con TEA, el acceso a la tecnología. Entonces, no solamente que se convierta de pronto en utilizar un juego, sino también un dispositivo, un sistema de comunicación aumentativa o alternativa, que se conecten a través de diferentes plataformas a interactuar con otras personas, y eso es una manera de poder generar una interacción. Recordemos, es importante, y aquí le estamos apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista, a fin de poder llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. No podemos, y se los mencionaba con el asterisco, decir cómo tiene un diagnóstico y cómo eso se aísla, y cómo el autismo aísla a las personas, nosotros generar como familia, como profesionales, mayor aislamiento. Lo que tenemos que mirar es cómo podemos aportar a la calidad de vida. Existen actualmente muchos estudios relacionados con calidad de vida, inclusive tesis, procesos que trabajan desde la parte psicológica, psicopedagógica, que hablan de cómo podemos trabajar la calidad de vida. Y desde mi mirada, la calidad de vida no solamente es en el momento que pueda participar en una actividad de fin de año, sino que en todo el contexto en el que se desarrolla, en el interactivo, en el social, en el personal, en el comunitario, esa calidad de vida se aporte un poquito más. Yo no logro una calidad de vida simplemente porque logré llevarlo a una novena. No, yo todos los días voy haciendo chulitos y chelis para mejorar esa calidad de vida. Es importante, y lo he mencionado a lo largo de la clase, planificar actuaciones que permitan restaurar qué fue lo que de pronto pasó, cómo lo podemos mejorar, recuperar espacios. La familia es la primera que se aísla, que evita este tipo de situaciones y este tipo de espacios. Buscar espacios de recreación, la novena,
La fiesta de fin de año, la fiesta del 24 son unos espacios de tiempo libre que es importante tenerlos en cuenta. Reinventar, de pronto si yo no puedo ir a la novena de mi, entonces voy a hacer una novena donde pueda hacer unas adaptaciones y unos ajustes donde esa persona con trastorno del espectro autista pueda sentirse tranquilo, está en su casa, pero lo debo hacer. Y como lo mencionaba, procesos de readaptación o adaptación en donde prime la acomodación y prime las transiciones. Es importante tener unas conductas flexibles, contrastando los comportamientos y actitudes de las diferentes personas y entornos que lo forman. Entonces aquí es importante lo que les mencionaba, no siempre va a ser positivo y decir con esta manera mágica, y lo coloco así porque a veces dicen, no, es que usted lo que me dijo debe ser mágico y debe ser lo último. No, cada uno y dentro del conocimiento que se tiene esta persona con espectro autista, podemos identificar, lo he mencionado, cómo se comunica, cómo se comporta, qué es lo que lo altera, qué es lo que lo hace sentir tranquilo para que esas conductas van a cambiar. Y recuerden que son seres humanos y como seres humanos nos levantamos contentos o nos levantamos tristes. A lo largo del día tenemos diferentes estados emocionales. Entonces, igual estas personas con trastorno autista, lo que tenemos que es mirar cómo esos comportamientos no impactan esa interacción que tiene con el mundo exterior. Pero también lo mencionaba, no solamente debe recaer el trabajo, las estrategias en esa persona, sino en el contexto, en las otras personas, los otros entornos. De pronto, la tía hace un comentario, de pronto dice, ay, no, pero es que si vienen, entonces no podemos hacer algo, pues tenemos que transformar esas mentalidades. Recuerden que todavía estamos en un proceso largo de trabajo en los procesos de inclusión. Una cosa es hablar de inclusión, pero una otra cosa es vivir la inclusión. Crear entornos naturales y funcionales. Vuelvo y les digo, ahorita lo enfocamos en las épocas de fin de año, pero todos los entornos, todas las situaciones de la vida diaria deben permitir que estas personas logren unos esquemas de interacción, realicen diferentes actividades, mejoren los procesos de comunicación, logremos interpretar cuáles son los intereses, las necesidades, qué es lo que quieren decir y cómo nos los están diciendo para mejorar los procesos. Es necesario y es un camino largo también que debemos hacer, es empoderar a estas personas a que sean capaces y partícipes del aprendizaje y que logren que las diferentes situaciones puedan participar. Como les decía, no es fácil decirle, no, mire, usted lo anticipa, empieza a hacerle tiempos y lo lleva para... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Que escucho. Gracias. Entonces es importante empoderar a las personas que sean capaces. Sí, desde el núcleo familiar, si no logramos que se enfrenten a las diferentes situaciones, pues obviamente no van a tener las posibilidades, y también lo mencionaron en las diapositivas anteriores, la posibilidad de afrontar. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre se vivirá con el miedo. ¿Qué pasará si de pronto lo llevo a algún lado, si de pronto se autoagrede, si de pronto agrede a alguien? Debemos exponerlos, obviamente con ambientes controlados, con entornos funcionales. Para mí es muy importante y he hecho mucho énfasis en la parte de la comunicación y lo he mencionado que no solamente de la persona con diagnóstico del espectro autista, sino las otras personas, que entendamos cómo se comunica esa persona, cuáles son las maneras y los medios que utilizan para hacer manifestaciones. Es importante comprenderlos y identificar esas diferentes situaciones del mundo que los rodea. Entonces, cómo se comunican, qué lenguaje están utilizando, es importante tenerlo en cuenta. Es necesario, y por eso les digo que cada una de las personas con trastorno del espectro autista construye su identidad de manera diferente. Empieza en el núcleo familiar, parte también del proceso terapéutico que lleve, de las diferentes expectativas y deseos. Es necesario trabajar mancomunadamente con las familias sobre las expectativas y deseos que tienen con esa persona.
A veces dicen, no, mire, es que yo llevo 5 años sin poder salir, sin ver a mi familia, viene una familia fuera del exterior y no las puedo ver porque mi hijo, pero la misma familia la que se ha encargado de pronto de no socializar y no lograr mayores procesos de integración de esa persona en condición. Atender situaciones y contextos familiares diversos. Vuelvo y les digo, ahorita nos enfocamos en épocas de fin de año, pero un cumpleaños, de pronto una celebración, un grado, un matrimonio es importante también lograr que ellos puedan identificar, poder asumir esos espacios que van a tener barreras, que van a tener posibilitadores, obviamente lo van a hacer, pero ustedes van a tener mayor seguridad para afrontarlo. De manera que pues logren la participación social. Aquí lo que buscamos de la mano con la calidad de vida es la participación social comunitaria de estas personas para que de manera individual comprendan la realidad social de lo que viven. Si nosotros lo queremos tener en una esquina, pues no nos preocuparíamos por sacarlos, porque interactúen. Pero no es solamente decir el fin de año los vamos a sacar, sino vuelvo y les digo, todo el año se debe hacer ese proceso. Permitir que en todas las situaciones se logre la cercanía. Les mencionaba, la tecnología, mirar a otras personas. Si una persona de pronto que ese chico, chica, joven o adulto no conocía y de un momento a otro le va a dar un abrazo, pero si de pronto lo ve por videollamada, escucha su voz, lo mira, pues va a ser mucho más fácil el abrazo. Mirar, al igual que todos los seres humanos, no siempre se hace una empatía con la otra persona, pero lo que se busca es que si es mi familia, nosotros logremos la empatía y que esa persona con trastorno autista también sea empático con los demás, pero que los demás sean empáticos con él. Buscar lo que le gusta. Entonces de pronto la comida no le gusta, pues yo les llevo en un paquetico en la maleta la comida que le gusta. Lo que no les gusta, si no le gusta la música, lo vamos a llevar a la fiesta de fin de año donde la música es súper fuerte, pues obviamente vamos a tener claro que ese impacto psicológico y emocional va a ser muy fuerte. Entonces de pronto vamos a hacer una celebración, pero mucho más pequeñito, con música más bajita. La idea no es quitar todo, pero también no pasar al otro extremo en donde esa persona pueda generar esas conductas que no sean adecuadas para el espacio y el tiempo donde está. Siempre buscar interacciones con experiencias positivas, interesantes, agradables y motivadoras. Y aquí quiero ser muy clara con ustedes. Si ustedes el día de hoy dicen, no, ya el 24 que estamos más o menos a 15 días lo voy a llevar a la novena porque me dijeron que estrategias de interacción y que esto, muy seguramente no va a ser a positivo y va a ser un dolor de cabeza. Vuelvo y le digo, más bien en estos 15 días vamos a hacer un proceso del paso a paso, vamos a llevarlo de pronto que conozca la casa en donde no haya todavía la novena y todo, entonces vamos a ir a donde la prima, entonces vamos a ir este fin de semana que viene donde la prima, todavía no es la novena, todavía no hay una cantidad de gente que socialice, pero si vamos a exponerlo a una cantidad de estímulos, pues no va a ser muy positiva la experiencia. Es importante, lo mencionaba, conocer los gustos y los intereses porque eso depende también los procesos de adaptación y asimilación que presente frente a esas situaciones, que sea agradable. De pronto no todo el mundo que lo esté abrazando, de pronto un saludo. Eso es importante que también se verbalice. A veces la familia por la pena, de pronto porque haya de pronto una sensación o un comentario, evitan, pero decirle, mira, mi hijo, mi hija, le gusta que lo saluden por su nombre, pero no le gusta que lo abracen. Esa es una manera también de buscar y encontrar unos momentos agradables y que sean motivadores. Mira, vamos a ir. Es importante que en la anticipación no solamente le contemos, mira, vamos a ir donde la prima y vas a encontrarte con tus primos, sino también, mira, qué chévere este juguete que te gusta o esto que te gusta lo puedes compartir. Que busquemos momentos motivadores para que esa interacción, como lo menciono, sea positiva. También debemos dejar que esas situaciones sean espontáneas. No podemos cuadricular, entonces que no lo saluden, que le digan por el nombre, que no, porque en una reunión se pueden presentar situaciones también espontáneas. De pronto, el que no sabe y va y le ofrece
de pronto algo de comida al que no le gusta, pero es importante ahí la afrontación que les mencionaba. Interacciones entusiastas, interacciones emocionalmente satisfactorias, lo mencionaba, no solamente de la persona con trastorno del espectro autista, sino de las otras personas. Entonces, si de pronto las otras personas no tienen esa interacción de manera adecuada con la persona con el trastorno autista, pues ahí se van a generar unas interacciones poco adecuadas. Siempre para mí es muy importante trabajar los aspectos en estas personas comunicativos, el lenguaje, lo he mencionado, verbal, no verbal, las diferentes entradas de información, mirar cómo él se comunica. Y una de las maneras es identificar esa intención comunicativa que tiene. Cómo se expresa, cómo utiliza la comunicación para equilibrar esa conducta. Si él de pronto no se puede comunicar de manera adecuada, pues la conducta se va a exacerbar, se va a complicar. En cambio, si puedo decir, no me molesta, ya me quiero ir, no me siento bien, pues va a ser mucho más fácil. Recuerden que si yo no me puedo comunicar, tengo que buscar mi ánimo, mi parte corporal para expresar lo que no puedo comunicar. Les dejo bibliografía relacionada con algunos abordajes en el tema de hoy. Y pues Luz, hasta aquí muchas gracias. Me voy Muchas a gracias, devolver. maestra. Muchas gracias. Bueno, entonces listo. Espero que a todos los que nos están sintonizando les haya gustado, pero sobre todo pues les haya servido esta información. Recuerden que si les interesa conocer más a profundidad sobre este tema del trastorno del espectro autista, en Universidad ISEP contamos con la maestría de Psicología Clínica Infantojuvenil, al igual que nuestra maestría en Educación Especial y nuestra especialidad en trastornos autistas, donde se tocan estos temas. Y bueno, en estos momentos nosotros contamos con un descuento muy especial para todos ustedes, para todos los que nos están acompañando, del 80% de descuento en la inscripción, más un mes gratis de nuestra plataforma WISEP One. Y esta oferta va a tener vigencia hasta el 18 de diciembre del 2022. Ahora vamos a dar paso a responder 5 preguntas o dudas que hayan surgido durante la presentación, donde nuestra experta nos va a estar apoyando en responderlas. Y bueno, comenzamos, maestra. La primera pregunta es nos preguntan, en el caso de cuando estaba comentando sobre el abordaje, nos comentaron que si en esos casos, ¿qué se debe hacer y cómo se puede orientar a los familiares? ¿Cómo sería ahí la intervención? Ok, bueno, entonces les decía que era importante el abordaje, tenemos que tener en cuenta diferentes estrategias. Por un lado, cómo esas estrategias están mediadas desde la parte emocional y psicológica. Entonces, todos esos cambios de comportamiento, esas alteraciones, esas conductas que presenta la persona con trastorno del espectro autista. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, lo mencionaba en el abordaje, los procesos de adaptación que mencionaba dos palabras como importantes. Uno, el proceso de acomodación y el otro, el proceso de transiciones. Hablamos que dentro de esas adaptaciones el proceso de adaptación está mediado por un lado por el trabajo que hacemos fuertemente con familia y por el otro lado esos cambios y esas exposiciones a las diferentes situaciones. Y por el otro lado las transiciones están enfocadas a los tiempos y a los momentos en los que vamos a exponer a la persona con trastorno del espectro autista a las diferentes situaciones. Entonces no podemos pretender que de una vez lo llevemos a la situación, sino que tenemos que poco a poco ir mirando cómo reacciona y cómo se presenta. Entonces les ponía el ejemplo de la novena, entonces eran 3 horas, tenemos que hacer primero un desplazamiento, después llegar a la novena, entonces vamos a, digámoslo así, partirlo en varios pedacitos para lograr esos procesos de transición que nos lleven a una adaptación adecuada. Y lo otro que les decía también en el abordaje es el tema de un programa mixto, en donde no solamente trabajamos con la persona con trastorno del espectro autista, sino con la familia y con un equipo interdisciplinar
en donde todos vayamos de en la misma línea, de manera que tengamos una meta, que es mejorar esa calidad de vida de la persona. Muchas gracias, maestra. También nos preguntan Liliana nos pregunta, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? ¿Hay algún test o cuestionario o herramienta que nos ayude al docente a identificar si el alumno o alumna cumple con este perfil o se necesita obligatoriamente llevarlos con un especialista? Bueno, la literatura nos dice que a partir de los 2 años empezamos a encontrar o a identificar conductas de aislamiento, de poca tolerancia. Entonces, como docentes podemos identificar un tipo de situaciones, pero obviamente como profesional siempre digo que es importante el diagnóstico. A veces el diagnóstico colocan el punto negro en la pared blanca, pero es necesario saber porque es una manera, una carta de navegación. En una de las charlas precisamente que daba en INICEP, hablamos que el espectro autista tiene diferentes miradas. A veces pueden ser problemas comportamentales, a veces problemas de autismo, perdón, a veces problemas de aislamiento. Entonces sí es importante un diagnóstico por un profesional. Pero como lo menciono, a partir de los 2 años empiezan a ver unas características específicas. Niños que no tienen contacto visual, que no les gusta que lo toquen, que son aislados, son algunas actividades o indicadores más bien que pueden identificar que el niño tiene una condición que puede generar un autismo. Muchas gracias, maestra. También nos preguntan, en caso de que el niño con autismo no hable, ¿cómo podemos hacer para saber qué quiere y qué le molesta? Bueno, es importante, y lo mencionaba a lo largo de la charla, que nosotros, y específicamente los fonoaudiólogos, los patólogos del habla, tenemos unas herramientas y específicamente cuando no habla utilizamos unos tableros de comunicación. Es importante y yo siempre arranco por la comunicación no verbal. Siempre, siempre, y es importante que lo tengamos presente. Nosotros nos comunicamos. Una cosa es que no hable, que yo no diga no quiero. Pero si yo hago la cara así o empiezo a hacer, yo ya estoy comunicando. Entonces es importante y nosotros, digamos, en las clases que tenemos en ICEP, hacemos una diferencia muy clara. Una cosa es la comunicación y si una persona no se comunica, poseemos problemas. Y otra parte es el lenguaje. La comunicación es el medio, la herramienta para expresar ideas, sentimientos y ahí todos los seres humanos lo tenemos, la mirada, las facciones, la parte corporal. Y por el otro lado, pues está el lenguaje. Entonces, si no habla, si no se expresa a través de palabras, pues tenemos que trabajar la parte no verbal. Ya con un proceso terapéutico podemos generar la parte del lenguaje. Si no hay un lenguaje verbal, pues tenemos que utilizar un sistema ya sea aumentativo o alternativo. Muchas gracias, maestra. También Con nos gusto. preguntan, ¿cuándo los padres o la familia no ha identificado que el niño o niña presente indicios del espectro autista? ¿Cómo desde el rol del docente se puede orientar a los padres? Bueno, es importante hacer un trabajo mancomunado con la familia. ¿Cómo podemos llevar o orientar a la familia? Es importante identificar y ahí sí nosotros tenemos que recurrir a los procesos de desarrollo y lo coloco entre comillas de un niño normal. ¿Por qué de un niño normal? Porque si nosotros vemos que de pronto, como lo mencioné anteriormente, el niño no mantiene contacto visual, no tolera que lo toquen, que lo abracen, pues ahí están dándonos unos indicios. Entonces, normalmente, ¿qué haría un niño a esa edad? Entonces, normalmente un niño juega, explora, de pronto se acerca a los compañeros. Entonces, sí el docente debe no hacer una comparación, es que fulanito no hace esto, sino también recurrir a toda la experiencia que tienen los docentes sobre las escalas de desarrollo. Entonces, ¿qué haría o qué se desearía que tuviera un niño a esa edad y qué es lo que está pasando con este chico que no lo está haciendo? Ahí se debe hacer un proceso y decirle, mira, lo que pasa es que este niño, ahí es importante, sobre todo en edades muy pequeñitas, mirar procesos relacionados con el juego. Entonces, invitar a la familia a que le haga una observación, que de pronto mire cómo es esa parte de interacción, esa parte de juego, esa parte de comportamiento, y con base en lo que ellos vean y con base en lo que la profesora vea o el profesor, pues hacer un intercambio de
de un diálogo de intercambio y ahí poder orientarlos sobre lo que está identificando los niños. Yo siempre sugiero que es importante no decirles que no hace, sino mamá, mira, te invito que este fin de semana o papá, mires a tu hijo, que mire cómo juega y posteriormente sí, que viste, ah, mira, sí, es que él no quiere jugar, ah, bueno, mira, es que aquí tampoco quiere jugar y ahí poderlo orientar para que los dos estén hablando el mismo lenguaje. Muchas gracias. También nos preguntan qué técnicas puedo utilizar para ayudar al desarrollo del lenguaje de un niño con TEA. Bueno, existen diferentes técnicas, yo lo mencionaba anteriormente, por un lado están inicios de sistemas aumentativos alternativos, también existen dependiendo de las dificultades y aquí va mucho de la mano también con trastornos específicos del lenguaje. Yo siempre les digo que es importante mirar cómo está el fortalecimiento de los órganos fonoarticuladores. Es importante que estas estructuras estén bien para hacer una producción del lenguaje. Entonces, empezamos de lo externo a lo interno. Entonces, mirar cómo está este funcionamiento, cómo respira, cómo tiene el sello labial. Entonces, si todo el tiempo está con la boca abierta, si la lengua está por fuera, ahí estamos dándonos cuenta que hay una debilidad. Entonces, tenemos que empezar a fortalecer. Para el lenguaje específicamente, como lo mencionaba, hay sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, hay también un trabajo fuerte en todo lo que tiene que ver con adquisición y desarrollo del lenguaje. Entonces eso también tiene, digamos, una escala de valoración y en esa adquisición y desarrollo del lenguaje empezamos a identificar. En términos generales, digamos, para esa pregunta que es muy amplia, hablamos de 4 componentes del lenguaje, que son lo fonético, fonológico, lo morfosintáctico, lo semántico y lo pragmático, que es vocabulario, cómo estructura, cómo reconoce los fonemas, cómo hace los sonidos. Cada uno de esos componentes tiene unas características específicas. Tenemos que mirar cuál se está afectando, cuál es el que más trabajamos. Entonces, para cerrar como la pregunta que es bastante amplia, uno, mirar órganos fonoarticuladores, dos, mirar los 4 componentes del lenguaje. Si, digamos, están afectados 2 o 3, utilizar sistemas aumentativos alternativos y es importante pues todo el proceso terapéutico que se haga en los primeros años. Muchas gracias. Por los tiempos vamos a conceder nada más a una. Angélica nos pregunta qué hacer cuando el papá y la niña son autistas, pero toda la familia no los reconoce como tal. Yo soy la mamá y soy neurotípica. Ok, es importante y lo mencionaba en la charla que desde la familia es importante la toma de conciencia del reconocimiento. Desde el núcleo familiar es cuando empiezan los procesos de exclusión, los procesos de no aceptación. Entonces, existe o es importante arrancar desde la familia un proceso de toma de conciencia, identificar con criterio de realidad esos procesos y a lo que se enfrentan en las diferentes situaciones. Si la familia no logra tomar conciencia, pues a lo largo del camino van a haber unas disrupciones, unas barreras que no van a posibilitar la interacción. Siempre es importante, si yo tengo el empoderamiento y lo decía en la charla, aquí no es solamente trabajar con la persona de trastorno con el respeto autista, sino con la familia, con el contexto, con las otras personas. Entonces ahí la invitación es a que desde crear una base sólida de reconocimiento, de toma de conciencia, podemos lograr mejorar. Hablamos de procesos de inclusión, pero todavía nos falta mucho por trabajar, mucho por aprender, mucho por reconocer y darle la visibilidad a no solamente los autistas, sino a todas las discapacidades. Muchas gracias, maestra. Y bueno, con esto concluimos este bloque de preguntas y respuestas. De igual forma, les recordamos que todas las personas que estuvieron en esta masterclass y quieran certificarse, ahorita lo tenemos en un precio simbólico, pueden hacerlo, pueden ingresar al siguiente enlace que se les va a estar compartiendo en el chat de esta masterclass y una vez ingresando al enlace, ya les estaría llegando su certificado a su correo electrónico.
Y bueno, también les recuerdo que el día de mañana vamos a tener un evento llamado Puertas Abiertas, en donde nuestro equipo de expertos va a compartir información de nuestras diversas áreas y van a responder dudas o preguntas que se tengan sobre sobre la formación de su interés. Les compartimos también el enlace en nuestro chat para que se puedan registrar en este próximo evento que vamos a tener el día de mañana. También los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales. El día de mañana vamos a estar subiendo esta masterclass a nuestro canal de YouTube, el cual lo tenemos como Universidad ISEP, y ahí también vamos a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan certificarse. Y bueno, es así como concluimos la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando, que nos estuvieron acompañando y estuvieron comentando. Muchísimas gracias y los veo el día de mañana en nuestro próximo evento, Puertas Abiertas. Muchas gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación. Gracias. Feliz Gracias. Gracias, profe.